a comprar mis pijamas, a ver si pasamos la otra slide, de este tipo, escoceses, cuadriculados, de dibujitos, o sea, tenía innumerable cantidad de pantalones y salía a la calle de esa manera. Iba a la fiesta de egresados, iba al club, salía a un partido de rugby y me ponía los pantalones, lo que se imaginen, iba al chino, a todos lados. Y la gente me decía de todo. Mirá este chico, ridículo, qué payaso, flaco, no sé, estás en pijama. Y a mí eso me llamaba mucha atención. Yo decía, ¿por qué la gente me dice algo si estoy bien, estoy cómodo, me gusta lo que tengo puesto? Entonces, yo en ese momento, bueno, en el 2010 termino el colegio, yo tengo 24 años, y en el 2010 termino el colegio, no sabía bien qué hacer sinceramente, y empiezo a trabajar en la empresa familiar. Yo todos los años fui viajando y me compraba cada vez más pantalones, más ridículos, más payasos, más todo, hasta que en un momento, en finales del 2012, decido, frente a esas críticas, decido ponerle fin y decir, yo voy a hacer que la gente se vista de esta manera. Ahora, ¿cómo iba a hacer? No tenía ni idea, porque yo agarraba mis pantalones que tenía y decía, bueno, ¿cómo se hace esto? Entonces empiezo a conseguir talleres para ver de qué manera podía producir. En uno de esos conozco a Raúl, le digo, Raúl, mirá, quiero hacer esto. Pijama, me dice. Bueno, sí, pijama, no le iba a explicar toda la historia de lo que quería hacer, entonces le digo, dale. Digo, bueno, ¿cómo se hace? Y me mira y me dice, ¿cómo se hace? Digo, sí, ¿qué necesito para hacerlo? Me mira con cara rara diciendo, este pibe, ¿qué quiere hacer? Me dice, tela, sí, bueno, sí, tela ya sabía. Me dice, elástico, yo notaba, ¿viste? Elástico, cordones, bien, ojalillo. Digo, ¿qué es un ojalillo? No, eso le pasa al cordón. Ah, listo. Bueno, y así fue como me dice, andá a comprar todo y cuando tengas todo me llamás y arrancamos a producir. Digo, bueno, dale, perfecto. A la semana siguiente le agarro a mi mamá y le digo, mami, vamos al 11, compramos esto, esto y esto. Así se lo llevamos a Raúl, así arrancamos a producir. Yo en ese momento había invertido 8.000 pesos, entre 6.000 y 8.000 pesos, y era todo mis ahorros. Entonces, un día lo llamo a Raúl, la próxima slide, y le digo, Raúl, soy Augusto, tengo todo para entregarte. Y dice, no, imposible. Pero ¿cómo, Raúl? Me dijiste que sí, no, estoy con mucho trabajo, no te voy a poder cumplir. Bueno, ahí fue mi primera decepción, o sea, yo ya había comprado todo, ya tenía mi sueño por comenzar y se había frustrado. Y en ese momento me sentí bastante mal y dije, bueno, ¿qué hago? Y ahí empecé de vuelta a llamar gente, por favor, alguien que me ayude, un taller, denme una mano. Ahí aparece una de mis hermanas que me dice, escribile a la hermana de mi novio. Bueno, le escribo. Y ella me pasa el contacto de esta señora que van a ver ahora, que se llama Perla. Perla es, la historia con ella fue, la llamo, no me atiende, le mando un mensajito contándole lo que quería hacer y me pone instantáneamente, mando un mensaje, llamame. La llamo, hola Augusto, ¿cómo está? Una paraguaya divina, hermosa, que me dice, sí, yo te puedo ayudar con lo que vos quieras, voy para allá. Bueno, inmediatamente yo estaba en la mesa de mi papá porque trabajaba ahí, viene Perla con un bolsito y me empieza a hablar, me empieza a explicar todo así rápido. Y le digo, bueno. Digo, mirá, yo quiero hacer esto. Sí, dale, perfecto. Pum. Le doy la tela y el 13 de octubre recibo mi primer pantalón. Cuestión que a todo eso yo le dije, bueno, coordinemos la entrega. Me dice, sí, la muestra estaba perfecto. Agarro, me pasa la dirección, voy con mi auto, cargo todas las bolsitas de tela y de avíos en el auto y me pasa una dirección y no existía. No existía, no, en realidad. Yo, Barracas, lo que conocen Capital Federal, es un barrio más cerca de la Boca, cerca de la Bombonera, y en un momento me encuentro con un control de gendarmería y la dirección supuestamente tenía que seguir. Yo digo, ¿dónde me estoy metiendo? Plena villa, bien. ¿Qué hago acá? No había numeración, entonces la llamo y le digo, che, mira, estoy acá, ¿dónde es? Me dice, bueno, abajo. Baja la señora, subo un departamento monoambiente, 2 metros por 2 metros. Literalmente una mesa de coser, una cama y absolutamente nada. No tenía ni baño, ni living, ni cocina, nada. Así arrancaba yo, ya preocupado con la situación con la cual esa señora vivía, pensando a ver cómo podía hacer para sacarla de ahí. Yo todavía no había ni empezado, pero bueno, ya estaba pensando un poquito más allá. Así todo, arranqué a producir, arrancamos con una producción de 40, 60 dólares por mes. Ese verano me voy a la costa con mis amigos que me decían, che, ¿por qué le dices un fin de semana a la costa? Te veo con los patrones todo el tiempo vendiendo y no parás. Vamos a descansar un rato. Le digo, bueno, me llevo mi bolsito con pantalones, Sí, dale. Le digo, ¿tenemos de parar? No, bueno, llevamos la carpa. Dale, perfecto. Llevo mi carpa, llevo mis pantalones, tiro una manta,
ese tender que ven ahí es de una de las varillas que me había sobrado la carpa, imagínense, una crotada terrible. Pero bueno, empecé, ¿viste? Y a las 2 horas ya había vendido todo. Yo tenía un amigo que se ocupaba de la caja, que era mi bolso, con la plata ahí contando, ¿viste? Che, 150, no, y tal. El otro que decía, che, tomá, probate esto, ¿viste? Y gigante la gente, pero no importa, llévatelo, te queda divino, te queda bárbaro. ¿Viste? Estaban todos ahí reservados. Bueno, la próxima. Un poquito hablar de los recursos, ¿no? O sea, obviamente yo vendía mi casa, trabajaba con papá, salía de la oficina de papá, iba a mi casa, tenía mi showroom. Al principio venían mis amigos, después amigos de mis amigos y después el descontrol. Descontrol, venía cualquiera, desconocido, conocido, a cualquier hora del día. Ahí tuve que tomar la decisión de decir, bueno, yo mudo todo a la oficina de papá y bueno, centralizo todo ahí, ¿viste? Me tocan el timbre y mientras que yo hago el trabajo que tenía que hacer, vendía pantalones. Algo muy importante que me hizo, o sea, que sumó a todo esto es el tema de la comunicación. Yo sabía el día 1 que no quería ser una marca que vendiera pantalones y nada más. Yo quería construir una marca, yo quería ser una marca de pantalones de diseño a nivel internacional. Yo confiaba en lo que tenía, creía que era algo muy importante porque no existía, no había, yo averiguaba en internet y no existía una marca de pantalones de diseño a nivel internacional. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo puedo hacer todo eso? Y ahí empecé a buscar diferentes celebrities, diferentes personas así destacadas. En ese momento empieza a surgir Instagram como plataforma interesante para poder empezar a utilizarla para las marcas. Y Facebook ya venía con la fanpage, pero todavía no estaba bien desarrollado, entonces empecé a darle ropa a famosos. En ese año, en el 2013, vuelve Cris Morena a la televisión, todo algo novedoso, porque hace varios años que no estaba, debido a un problema que había tenido con su hija, que bueno, falleció, y era una oportunidad única. Tuve un elenco prácticamente nuevo, gente no conocida, empecé a darle ropa, los chicos se coparon, producto nuevo que no había, y eso empezó a generar demasiado ruido. ¿Qué pasa? Ese ruido me generó a mí también una demanda que yo no podía satisfacer. Porque ¿qué pasa? Yo tenía era yo solo que iba al 11, compraba la tela, llevaba al taller, buscaba, vendía, traía, llevaba, etiquetaba, ¿viste? Todo. Y se me complicaba seguir con esto. Entonces, en una de esas casualidades, en una reunión, conozco a Fermín, que es hoy mi actual socio, donde yo le cuento lo que estaba haciendo y él me cuenta cuál era su proyecto. En ese momento nos dimos cuenta de que, si bien no nos conocíamos, teníamos un montón de cosas en común y teníamos un sueño en común que era querer tener una marca a nivel internacional. Así fue como después de 2 reuniones nos asociamos. Obviamente no nos conocíamos, no sabíamos nada de cada uno, pero si bien teníamos esa sensación en la panza que decíamos, sí, esta es la persona indicada para hacer lo que yo quiero. Bueno, así fue como en agosto del 2013 nos asociamos y ya directamente yo seguía trabajando en la empresa familiar, él en su empresa, y empezamos a juntarnos todo el tiempo, bueno, ¿cómo hacer para seguir creciendo? Pasamos de hacer 100 pantalones, que era lo que hacía yo por mes, a hacer 300, a hacer 400 pantalones por mes, hasta que en un momento lo vi. Ya mi trabajo, que era el trabajo donde trabajaba con mi familia, no daba más, porque me demandaba mucho la empresa. No sé cómo vas a hacer, pero te quedan 2 minutitos. No sé, vamos a ver. Y si no, se va a yo quedo hablando solo, olvídate. Bueno, redondeando un poquito. En el 2014 montamos la oficina, primera oficina, si querés seguir pasando la foto. Esto es la casa de mi papá, porque yo desarrollé un packaging para poner el tubo y que sea como más premium, más selectivo, con diseños propios. Y bueno, esa es la casa de mi mamá que me bancaba con todo el quilombo de los tubos. También es parte de ser emprendedor, ¿no? O sea, utilizás cualquier tipo de espacio para meter todo, renegás con tu familia, renegás con vos mismo, renegás con tus hermanas, con todo el mundo, pero bueno, todos te apoyan porque tenés energía y tenés ganas. Vamos a la otra. En el 2015, bueno, Perla pasa de vivir en ese buen ambiente mugriento a vivir en pleno barrio Barracas porque le dimos una plata para poder mudarla, compramos máquinas, invertimos, empezamos a crecer y empezamos a escucharla. Fue muy importante escucharla porque ella era la que estaba a cargo de toda la producción y sin ella nosotros no podíamos seguir porque era la que tenía nuestros pantalones al mando. Entonces le preguntamos qué máquinas necesitaba, qué es lo que quería, le conseguimos la plata y encima ella quería ser dueña de las máquinas. Entonces nosotros dijimos, bueno, te vamos a dar un plan de financiamiento a un año, te retenemos un poquito de cada prenda y en un año las máquinas son tuyas. Y así fue, después de un año las máquinas fueron de ella. Bueno, 2015 montamos la oficina, 2014 montamos la oficina y empezamos a pensar en una empresa. Ahora es,
cómo dos pibes, yo de 22 años en ese momento, él de 26, hacemos una empresa. ¿Cómo hacemos? O sea, bueno, y ahí cuando empezamos a pensar de esta manera, una empresa es como un equipo de fútbol. Uno solo no juega contra 11. Teníamos que armar diferentes jugadores, tenemos que crearlo. En ese momento nosotros jugábamos un poco de todo, yo jugaba de 9, de 10, de arquero, el director técnico, entonces empezamos a contratar gente para que nos venga a ayudar. Y así fue que contratamos a nuestro primer empleado, que lo contratamos de esta manera. ¿Qué es lo que más fiaca me hace? Esa no era la palabra, pero bueno. ¿Qué es lo que más fiaca nos hace? Ir al 11, comprar telas, llevarlas al taller. Bueno, cuando tenemos una diseñadora, que en principio haga eso y después, bueno, en un futuro quizás diseñe. Bueno, así contratamos a Paulina, después seguimos creciendo, contratamos un diseñador gráfico, un chico para las redes sociales para que empiece a retornar todos los mensajes que llegaban, que eran muchísimos. Y en el 2015 contratamos a Martín, que era la foto del chico que estaba en el lado, que es el gerente general de la empresa. Ustedes se preguntarán, ¿por qué un gerente general siendo 5 personas trabajando? Bueno, este gerente general es mi cuñado, es quien me pasa el contacto de Perla, todo vuelve en la vida, y venía de trabajar en una empresa que había arrancado con 2 o 3 empleados y se había ido después de 7 años con una experiencia de más de 500 empleados en esa empresa. Es una empresa que se llama de sushi, muy conocida, y tenía todo ese know-how que nosotros no teníamos. Tenía conocimiento, tenía división de tareas, departamentos, un montón de cosas que nos venían a aportar y era muy necesario. Bueno, la oficinita esa que habíamos alquilado de 80 metros cuadrados nos quedó chica y tuvimos que alquilar otro piso para poner toda la mercadería. Así fue que alquilamos otro piso en el mismo edificio, seguimos contratando gente. En el 2015 arrancamos siendo 5, como les mencionaba antes, y terminamos siendo 35 personas. La verdad que fue un crecimiento exponencial muy grande, donde de junio a julio de ese año duplicamos las ventas un 100%, donde nos pasaba de que había gente que nosotros empleábamos que todavía ni siquiera sabíamos para qué las empleábamos, porque no teníamos un departamento de recursos humanos como para poder hacer la descripción de cargo y hacer toda la parte más prolija, sino que a veces contratábamos a alguien y en 3 meses esa persona se había quedado chica para el puesto, porque el crecimiento de la empresa era muy grande. Entonces ahí empezamos a pensar en diferentes maneras de ver cómo podemos hacer para que todas estas fallas que teníamos de planificación, de desconocimiento, achicarlas. Mismo nos pasó que ese año pasamos de un departamentito de 80 metros a tener 180 metros de oficina más un depósito de 400 metros cuadrados. Este era un depósito de 5.º piso que era desastre. Pasamos en un crecimiento gigante. ¿Qué pasa? 2016. ¿Cuáles eran nuestras expectativas? Vendamos en todo el mundo, empecemos ya con la expansión internacional, nos van a venir a comer. Ya veníamos en el 2015 de haber montado varios locales, porque también nos pasaba que éramos la empresa número 1 de pantalones de diseño, pero no teníamos locales propios, entonces, y eso dio la posibilidad de que muchos empezaran a hacer pantalones y nosotros teníamos que plantar la bandera. Así fue que hicimos una agresiva penetración de locales, que al principio fueron amigos o fueron clientes que apostaban en la marca y pusieron sus locales. Además de nosotros, plantar la insignia en Avenida Santa Fe, que es una de las avenidas más importantes de Buenos Aires, y poner nuestra marquesina de Elephants. Eso también nos dio mucho ruido. Hoy contamos con más de 26 locales, estamos por abrirnos acá dentro de muy poquito. Tenemos 20 locales franquiciados, 6 locales propios, uno en Paraguay. Pero bueno, continuando un poco con lo que decía anteriormente, nosotros en este año, a principio de año, nos habíamos planeado todo este plan internacional, pero nos dimos cuenta que había algo que había que hacer antes. Y era el tema de desarrollar un departamento de recursos humanos, justamente para empezar a hacer las descripciones de puestos correctas y no que haya mucha comunicación a la hora de contratar personas. Además, las entrevistas las hacíamos nosotros y era como medio raro. Augusto, te interrumpo un segundito. Sí. ¿Qué desafíos tenés hoy? Bueno, adelante. No sé, redondeo algo así y vemos. Desafío para hoy. Bueno, como decía antes, nosotros hoy somos 75 personas trabajando en la empresa, tenemos 26 locales, queremos ser una empresa a nivel internacional, creemos que podemos. El promedio de edad de estas 77 personas es de 27 años. Somos una empresa de jóvenes, con jóvenes para jóvenes. Estamos y queremos confiarmente en nuestra marca. Nuestro gran desafío es lograr acá a 5 años penetrar en el resto del mundo. Creemos que podemos. Yo que les puedo decir que confíen en ustedes, que confíen en sus sueños, que busquen ayuda, que sepan escuchar, que sobre todo yo como joven creo que los jóvenes no sabemos escuchar y no sabemos pedir ayuda, y creo que eso, cuando pude cambiar ese clic en mi cabeza, me sirvió muchísimo. Conocer las limitaciones,
trabajar en equipo, no creérsela, ser humilde y sobre todo, nada, laburar con mucha pasión y con mucha garra que todo se puede. La verdad que yo soy uno común y corriente, yo siempre estuve de aquel lado, hoy me toca estar de este lado, y es contar mi historia, y es invitarlos a que se desafíen a ustedes mismos, a que traten de llevar a cabo sus ideas, de compartirlas. Eso de no compartir la idea porque tener miedo a que alguien te la copie es mentira, sépanlo, al contrario, en esas cosas uno puede encontrar un socio. Yo encontré mi socio de esa manera y creo que muchos también podrían hacerlo. Así que bueno, nada, gracias por estos minutos, espero no haberlos aburrido. Esa foto me encantaba porque, volvé, este es el depósito que tenemos nosotros y volver para atrás, porque quiero contarles algo que es importante, una más. Elephants no es solo vender pantalones, vender ropa y ser una empresa de esta envergadura, de facturación y demás, sino que también nosotros acompañamos a nuestros mismos proveedores. A principio de año, debido a un montón de notas que fueron apareciendo, porque la marca empezó a ser interesante, tuvimos la iniciativa de empezar a auditar estos talleres. Y las auditorías no salieron para nada bien. Pasamos en un taller, la auditoría, el resultado fue muy malo. Un tipo que tenía 40 empleados tenía únicamente 5 empleados en blanco, tenía salidas de emergencia clausuradas, las instalaciones eran de este estilo. No sé si ustedes conocen lo que es un taller informal o un taller clandestino en Argentina, pero es lo más parecido a esto. Nosotros vimos eso, en ese momento estaban buscando ya talleres grandes, con todo formalizado, y nosotros no nos fuimos a eso, sino que agarramos, nos juntamos con este hombre y le dijimos, escuchame una cosa, yo te estoy pagando tanta plata, a mí el taller grande me está pidiendo 15 pesos más, yo no tengo ningún problema en pagártelo si vos de acá a 3 meses podés convertir esto en lo próximo, en esto. Así que nada, gracias.